En Siria se viene desarrollando un conflicto armado de índole no internacional desde el año 2011, cuyas repercusiones sí afectan a varios países. El conflicto fue propiciado por factores económicos y políticos y fomentado por factores étnicos y religiosos, dotándolo de un carácter complejo, pues se entrelazan los intereses internacionales y gubernamentales con los componentes ideológicos circunscritos a las comunidades beligerantes. El discurso provocador del régimen hacia las potencias occidentales y a algunos países árabes ha llevado a Siria a un aislamiento diplomático internacional y a un acercamiento a los islamistas más radicales, en detrimento de sus proyectos de reforma económica. Como actores a nivel interno, tenemos, en primer lugar, la Alianza Multiétnica de la Federación del Norte de Siria, compuesta militarmente por población kurda, árabe, asiria, armenia, turcomana y circasiana. La alianza militar lucha por una Siria secular, democrática y federal, en nombre de los ideales de la Federación del Norte de Siria. Debido a razones étnicas e ideológicas, la comunidad beligerante se vio enfrentada contra las milicias gubernamentales y contra las fuerzas yihadistas, en función de defender su autonomía étnica y los valores de su pueblo. Su principal interés era consolidar un territorio autónomo dentro de Siria. Durante la revolución de Rojava, logran formar un autogobierno de facto, apoyadas por la coalición internacional liderada por Washington, controlan el 28% del territorio sirio. A Rojava se le considera única en Oriente Medio por su confederalismo, su protección a las minorías étnicas y religiosas, su afirmación de la igualdad de género y en el establecimiento de la democracia directa como forma de gobierno, por la cual ha visto en la comunidad internacional un vasto apoyo, donde vive casi el 15% de la población. El gobierno sirio es concebido como un régimen por los fundamentos religiosos que ha mantenido a la familia al-Assad en el poder por 49 años. Si bien la población siria es de mayoría sunita, son los chiitas quienes se adjudican el poder de gobernar, particularmente los alawitas. Bachar al-Assad es el actual presidente y el primer heredero dinástico en una república árabe. Sus objetivos son los de mantener el status quo de la nación, resguardado por las Fuerzas Armadas sirias, que contaba con 300.000 hombres en 2011. Por otro lado, durante las primeras protestas en Siria, resultantes de la primavera árabe, se crea el Consejo Nacional Sirio el año 2011, respaldado por el Ejército Libre Sirio, configurando la oposición al régimen. Se compone tanto de opositores políticos como de milicias desertoras, y su principal interés es derrocar a Bachar al-Assad y al sistema de gobierno basado en fundamentos religiosos que subyugan a la población sunita. Tras múltiples reveses, esta facción que llegó a tener 100.000 hombres en 2012 ya no tiene mucho peso. Por último, se encuentran involucrados las fuerzas yihadistas, que en general son grupos de facción fundamentalista islámica, destacando al Estado Islámico de Irak y Siria, un protoestado no reconocido que sigue una doctrina heterodoxa del Islam suní. Se compone también por el Ejército de la Conquista, Al-Qaeda y otros grupos islámicos. Sus intereses responden a la expansión territorial e imposición de la fe islámica en el mundo, fundamentada por el absolutismo religioso del yihad y en la responsabilización de Occidente respecto a los problemas políticos, sociales y económicos que aquejan a Siria. En tanto, sus intervenciones políticas y militares en Medio Oriente han generado inestabilidad, violencia y pobreza. Lograron conquistar grandes extensiones del territorio desde su irrupción en el conflicto del 2013 y proclamó un califato en 2014 en los territorios conquistados en Siria e Irak. Sometido a múltiples ofensivas del régimen y de la alianza kurdo-árabe, ISIS sufrió numerosos reveses y ya solo controla un 5% del territorio sirio. Recibe además recursos privados de príncipes, saudíes y cataríes. Respecto a los actores internacionales, tenemos por un lado Rusia e Irán situados a favor del régimen, y por otro a las diversas bandas armadas ilegales que han sido apoyadas por Estados Unidos, la Unión Europea y los reinos autocráticos del Golfo Pérsico, particularmente Arabia Saudí y Qatar, además de Turquía e Israel.
Para comprender las acciones coercitivas de los estados involucrados indirectamente en el conflicto, hay que comprender estos factores políticos. Devinieron de factores económicos, donde los recursos energéticos de Medio Oriente y la ubicación geoestratégica de Siria en relación a ellos entran en juego. La Unión Europea, Turquía y Qatar crearon el proyecto de construcción de un gasoducto que conectaría los yacimientos cataríes con Turquía rumbo a Europa. El gasoducto reduciría la dependencia europea del gas ruso, siendo este el interés económico que implicó a Europa en el conflicto. La diversificación europea en el suministro del gas afectaría seriamente los intereses geoenergéticos y económicos de Rusia. El rol de Siria en el proyecto del gasoducto contempla la autorización para que éste pueda atravesar su territorio en dirección a Turquía. En 2009, Siria declinó la propuesta, estrellándose con los intereses europeos y cataríes. La situación no pasó desapercibida para estas potencias ni para Estados Unidos, quienes comenzaron el financiamiento de los grupos opositores al régimen como estrategia de desestabilización. En paralelo a la propuesta turco-catarí, el régimen negociaba la construcción de un gasoducto que conectara el yacimiento de gas iraní con Siria, cruzando el mar Adriático para alcanzar el mercado italiano. El proyecto sería financiado por consorcios y empresas rusas. Aunque el gasoducto iraní afectaría la hegemonía rusa del suministro de gas, el impacto sería controlado por ellos. El proyecto no fue ejecutado debido al bloqueo económico de la Unión Europea a Siria. Entre el 2011 y el 2015, el Estado Islámico había logrado controlar los yacimientos sirios de petróleo y gas, cuya producción exportaba a Turquía para financiar sus objetivos. Desde el 2015, a solicitud del gobierno sirio, las Fuerzas Armadas rusas intervienen en el conflicto, coadyuvando la recuperación de amplios territorios y de un importante número de instalaciones de extracción de gas y petróleo. A inicios del 2018, el gobierno sirio logró liberar de grupos yihadistas a la ciudad económica más importante de Siria, Alepo. Por otro lado, los kurdos sirios habrían conquistado en el margen izquierdo del río Éufrates yacimientos de petróleo y gas, gracias al apoyo militar de Estados Unidos, que garantizaba a los kurdos sirios la creación de un Estado propio, con la condición de apropiarse de los yacimientos conquistados. Sin embargo, Turquía desplegó tropas militares para evitar la formación de un Estado kurdo en sus fronteras, incrementando la violencia. De esta forma, Turquía, Arabia Saudita y Qatar apoyaron desde un principio la rebelión opositora mayoritariamente sunita en contra de Bashar al-Assad. En el ámbito militar, Turquía apoya a los rebeldes antiyihadistas y se bate contra los combatientes kurdos desplegando tropas en el norte de Siria. Israel, por su lado, busca desestabilizar el régimen sirio tanto con la agresión directa como con apoyo médico y militar a la oposición. Estados Unidos, por su lado, optó por apoyar al Estado Islámico, al Frente al-Nusra y a otras organizaciones como la Federación del Norte de Siria, por razones diplomáticas y económicas, con tal de derrocar al régimen nacionalista de Bashar al-Assad. Pero su principal interés es el de mantener una hegemonía global bajo su control, especialmente en el Golfo Pérsico, debido a los yacimientos de gas y de petróleo. Hacia el 2016, unos 2.000 soldados estadounidenses se desplegaron en el norte sirio y fueron retirados del lugar en diciembre del 2019. En el caso de Irán, hay una afinidad gubernamental con Siria, marcada por el chiismo, un aspecto religioso que generó una alianza entre los países desde el gobierno de Hafez al-Assad y en la guerra contra Irak en los 80. Además, comparten la discordia con Arabia Saudita. Irán envió a miles de combatientes a Siria y también proporciona consejeros militares desde el 2012. Rusia y China, por su lado, comparten una perspectiva de amenaza respecto a las comunidades beligerantes, al igual que Siria, pero aparte de los intereses de seguridad, actúan para atenuar e incluso arrebatar la preeminente hegemonía de Estados Unidos. Rusia ha sido un aliado fundamental de Siria desde los tiempos de la Unión Soviética. Actualmente, esto se mantiene debido a los intereses económicos rusos de controlar, aunque sea indirectamente, los recursos del Golfo Pérsico. Rusia opera desde el 2015 en apoyo del régimen, aportando milicia y aviones de última tecnología, y permitió a las tropas gubernamentales recuperar varias zonas claves, como la ciudad de Alepo y el enclave rebelde de Ghouta Oriental. La Unión Europea,
participa indirectamente en el conflicto, a través de un bloqueo político a Siria y como asesor de las estrategias efectuadas por los demás actores que buscan derrocar al régimen de Al-Assad. Esto debido a que sus intereses van en contra del fortalecimiento económico de Rusia y en favor de los proyectos entre la Unión Europea y Estados Unidos y Qatar, con tal de ampliar sus importaciones y reducir su dependencia del petróleo ruso. Respecto a las organizaciones internacionales involucradas en el conflicto, hay que destacar que no se ha llevado a cabo ninguna acción contundente, debido a los intereses particulares de ciertos estados que por medio del uso del veto han limitado el consenso y por ende el accionar del Consejo de Seguridad, particularmente Rusia y China. Ante la crisis humanitaria, la acción del Consejo de Seguridad para restablecer la paz y seguridad internacional en Siria es insuficiente. En 2011, Alemania, Francia, Portugal y el Reino Unido presentaron un proyecto de resolución que condenaba las violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército sirio y exigía el fin de la situación. Para evitar el veto, el proyecto de resolución no contemplaba la adopción de sanciones, pero fue Rusia y China quienes se fundamentaron en el extremo uso de la fuerza del caso libio por las milicias internacionales para negar la propuesta. En 2012, el Consejo de Seguridad creó la Misión de Supervisión de las Naciones Unidas en la República Árabe Siria para supervisar el cese de la violencia. Las demás acciones ejecutadas por la Organización de las Naciones Unidas han sido solamente condenas públicas a la violencia. Por su parte, la Unión Europea ha adoptado sanciones económicas contra Siria, argumentando la violación a los derechos humanos y para evitar la construcción del gasoducto iraní-sirio. Además, llegó a prohibir la adquisición, importación o transporte de crudo y productos derivados del petróleo procedentes de Siria, y ha suspendido parcialmente el acuerdo de cooperación económica entre la Unión Europea y Siria. Hoy en día, el 85% de los sirios vive por debajo del umbral de la pobreza. Según el Banco Mundial, el coste económico de los primeros años de enfrentamiento supera el 200% del Producto Interior Bruto de Siria en el año 2011, el cual se redujo en un 53% hasta el 2014. Además, se debe considerar la pérdida de los recursos en la población civil, que ha visto destruida la infraestructura del país, generando poca accesibilidad a los servicios básicos como el agua potable y la corriente eléctrica. La educación y la salud se han visto igualmente golpeadas. A inicios del 2020, la ciudad de Idlib, última zona con presencia yihadista, ha sido duramente atacada, inclinando la balanza en favor de las milicias representantes del régimen. En consecuencia, el presidente turco advirtió una nueva ola de refugiados sirios y aseguró que no podría soportar el flujo por sí solo. Erdogan pretendía extender el pacto migratorio del 2016 entre la Unión Europea y Turquía, que tenía por objetivo evitar la llegada de refugiados ilegales a Grecia, cuyo sistema de asilo ha quedado al borde del colapso. A cambio de la retención migratoria, la Unión Europea entregó 6.000 millones de euros a Turquía, con tal de mejorar las condiciones de vida de los refugiados sin derecho al asilo en Europa. Por cada deportado, la Unión Europea se comprometía a financiar un refugiado sirio en Turquía. Sin embargo, tras las negociaciones en marzo del 2020, el acuerdo no fue repactado. Erdogan se sintió abandonado por la Unión Europea y por la OTAN, y anunció que abriría las fronteras hacia Grecia y Europa, cosa que efectivamente llevó a cabo durante menos de un mes, debido a la aparición del COVID-19, viéndose obligado a cerrar la frontera con Europa. En efecto, las acciones de Turquía serían la principal amenaza tanto para Europa respecto a las migraciones ilegales, como para el pueblo kurdo y milicias aliadas respecto a las ocupaciones turcas, siendo un Estado con el cual colaborar para no fomentar la toma de decisiones desesperadas. La crisis sanitaria ha afectado también el servicio de asilo, por lo que las demandas de protección internacional no serían procesadas durante el 2020. Si bien tanto Italia, Grecia y Malta han cerrado sus fronteras, la OMS se comprometió en marzo del presente año a colaborar con estados de medianos y bajos ingresos con tal de prevenir y controlar el virus en las migraciones sirias.
Dentro del país hay que mencionar el actuar de la organización sin fines de lucro Médicos Sin Fronteras, la cual trabaja prestando servicios médicos antes y después de la aparición del COVID en la provincia de Idlib. Es importante destacar también la ayuda de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, que opera barcos para el rescate marítimo de las migraciones ilegales y servicios médicos una vez llegados a tierra. Por otro lado, los presidentes de Turquía y Rusia anunciaron en marzo del 2020 un acuerdo de alto al fuego en la provincia de Idlib, que contempla el fin de las acciones militares y la creación de un corredor de seguridad que conecta Alepo y Latakia. Se comprometen además a patrullar los alrededores de la ciudad de Sarakev, actualmente en manos de las fuerzas gubernamentales. Ambos países han subrayado la necesidad de mantener la soberanía en Siria y la lucha contra los grupos terroristas reconocidos por la ONU, expresando su apoyo a dicha organización. Ahora bien, para pensar en una posible resolución del conflicto, debemos tomar en cuenta sus limitaciones. El régimen de Bachar al-Assad es un ejemplo de las dicotomías existentes entre un sistema internacional anárquico y las acciones realistas que responden a la necesidad de preservar el bienestar nacional. Debido a la intensidad del conflicto armado y del nivel de organización de las comunidades beligerantes, tanto el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional penal son aplicables en Siria. Estos principios configuran una oportunidad para acabar con la crisis humanitaria, ya que establecen estándares mínimos de protección civil a quienes no participen directamente en las hostilidades. A partir de aquí y del actual acuerdo del alto al fuego, creemos una solución posible sería una mayor participación por parte de la ONU, cuyo rol debiera ser el de interpelar a los estados aliados de las diversas facciones a generar acuerdos que detengan el intervencionismo militar por un lado y el financiamiento económico por el otro. Debido a que el poder del veto del Consejo de las Naciones Unidas ha bloqueado la posibilidad de llevar a Bachar al-Assad a la Corte Internacional Penal por las violaciones de los derechos humanos y frente a las acusaciones de elección fraudulenta de Bachar al-Assad el 2014, pensamos que se podría negociar un nuevo proceso electoral que integre no solamente a los ciudadanos sirios bajo territorio controlado por el régimen, sino que sea capaz de llegar a los territorios opositores, centros de asilo y a las distintas poblaciones migrantes en países extranjeros. Para que el plebiscito sea transparente, debiera ser un monitoreo riguroso del proceso, colaboración por parte de los estados de acogida con tal de facilitar el acceso al voto y un involucramiento tanto de la ONU como del régimen para asegurar la imparcialidad. Como el plebiscito solo puede ser evocado por el presidente de la República, pensamos que se pudiera negociar con la Unión Europea el desbloqueo económico a Siria y la posibilidad de adjuntar beneficios económicos y diplomáticos para asegurar un plan de reintegración económica, una vez llevado a cabo el proceso democrático.